Menudo bicharraco tenemos aquí. No quiero que os acostumbréis, ya que no tengo el privilegio de que ninguna marca me envíe sus productos para analizarlos, así que todo sale de mi bolsillo, y dudo mucho que podamos ver a IEM que jueguen en estas ligas de precios tan a menudo. Pero esta vez ha tocado, y después de mi experiencia con los HBB Dews, que aunque no fue mala hubieron varios problemas que me impidieron disfrutarlos debidamente, esta vez el mismo Hawaii Bad Boy, en una de sus infinitas colaboraciones que hace al año, lanzó junto a Kiwi Ears la nueva bestia de los graves. Los Bassheads estáis de enhorabuena, pues el 2024 finalizó con lo que para mí fue el mejor IEM de menos de $500 y vamos a ver por qué. He de decir que los diseños que utiliza Kiwi Ears en sus cajas no es algo que me llame mucho la atención. A pesar de ser mis primeros de esta marca, he visto reviews tiempo atrás de otros productos que han lanzado y al igual que este, siento que la estética no transmite una sensación de producto tan premium como si me pasa con otras marcas, como Simgot o incluso los Seagate que hemos visto en este canal, pero podrían cuidar algo más algunos detalles como no usar tipografías que parecen sacadas de la librería que viene por defecto en el ordenador, o tener algún tipo de margen en la parte superior de su eslogan o en la parte inferior de la palabra punch. Igual nadie se fija en esto, pero no me ha ocurrido nunca recibir una caja y decir uff, esto se ve un poco cutre, pero como digo, esto no nos va a llevar a ningún lado, más allá del comentario. Continuemos. Ya una vez sacado de la funda exterior encontramos la caja con el logo, que en este caso no tengo nada que objetar. Me parece un logo bonito y que queda bien en este estilo plateado. Lo mismo una vez levantamos esta tapa y vemos el interior. El logo acompaña a ambos in-ear colocados de una forma curiosa que no sigue ningún orden estético, pero que no desentona tanto a pesar de su colocación. Justo debajo de eso ya nos encontraremos con el estuche, el cual incluirá en su interior el cable en este caso de 3,5 milímetros, cosa que no tuve opción ya que los conseguía a un precio bastante loco, pero tenía que ser con esta configuración de cable, el cual como ya adivinaréis se ha quedado dentro de su estuche por el resto de los tiempos, y no por ser mal cable. No podía faltar, tenemos 3 pares de ear tips con un color en su interior bastante llamativo y poco común. Y para mí todo un detalle, y creo que debería ser norma en todos los modelos que tienen filtros en las boquillas, son esos 2 pares de filtros para poder sustituir por los que vienen ya instalados y estén hasta arriba de roña. Por último, y ya debajo del todo, tenemos las instrucciones y consejos varios para la correcta utilización. No veo el típico sello de control de calidad que se incluye en otras marcas, y no sé si es algo habitual en Kiwi Ears o en mi caso no ha habido control de calidad, pero puedo afirmar desde ahora que he tenido 0 problemas con ellos, así que control de calidad superado por mi parte. Hablemos ya de su diseño porque simplemente me encanta. No soy fan de los diseños extremadamente sobrecargados, pero estos punch tienen para mí un equilibrio perfecto entre cantidad y elección de formas y colores. Ya saltan a la vista 2 detalles, uno que me gusta bastante y es la diferenciación del izquierdo y el derecho, que podemos reconocer con los clásicos colores rojo y azul. Sí que es cierto que el rojo del derecho cuesta más de apreciar y quizás se podía haber buscado un tono más claro, ya que según la luz a veces es casi inapreciable, pero no se han limitado a ponerlo en el conector del cable o en las salidas de ventilación superiores como en los Estrella, igual que comenté en la review anterior de los Odyssey que podéis ver aquí arriba en la tarjeta que aparece. Creo que es original tener los colores en la propia placa de la IEM. Por otro lado, vemos igual que pasaba con los Dews, en un lado la marca del producto, en este caso Kiwi Ears, y en el otro el logo de Hawaii Bad Boy. Me gusta que los 2 lados no sean idénticos ya que les da personalidad, pero siempre me preguntaré cómo habría quedado el logo de HBB en color plateado como vemos en el logo de Kiwi Ears. La boquilla o nasal es quizás algo grande en cuanto a diámetro y sí que quizás, y aprovecho ya para hablar sobre su comodidad, algo que no juega a su favor. En mi caso particular, que no indica que sea el caso de todo el mundo, produce algo de dolor en el oído pasadas unas 2 horas aproximadamente de uso continuo. Sí que es cierto que según las almohadillas que utilicemos podemos reducir esa molestia. Ear tips como las de Venus Velvet que cubren mejor el borde del nasal con una silicona más ancha o los Atlas Edna Origin que utilizan silicona médica ayudan a largo plazo. Además estas últimas sobre todo mejoraremos ligeramente la respuesta de las frecuencias agudas sin afectar a los graves y medios, con lo cual ganaremos una experiencia más completa además de comodidad. El cable que como ya he dicho no he utilizado sí que es de buena calidad, una cosa no quita la otra, hecho con un conductor de cobre monocristalino y una estructura trenzada que no tiene ese molesto efecto memoria que impide moldearlo a nuestro antojo y se mantenga como queramos. Pasando a hablar de su interior, tenemos 5 drivers en cada lado, comenzando por un driver dinámico de 10 mm que potencia los graves con un refuerzo de nada menos que 15 decibelios.
algo distinto a por ejemplo los Dews, que ya analizamos hace un tiempo y puedes ver la tarjeta de arriba, los cuales tenían un refuerzo mayor, de 18 decibelios concretamente, aunque en su caso más centrado en los subgraves. Además incluían un adaptador de impedancia que los aumentaba 7 decibelios más, cosa que como ya comenté en ese vídeo me parecía demasiado, ya que se comía demasiado al resto de frecuencias. Volviendo a los punch, aparte del driver dinámico, contamos con dos armaduras balanceadas Nowells 32257 que se centran en los medios agudos y de una manera bastante natural. Lo veremos en breve, no te vayas. Por último, completa la configuración de drivers nada menos que dos drivers electrostáticos, algo que no vemos en IEM de bajo coste, y es que estos drivers tienen la capacidad de extender la respuesta de las frecuencias más altas hasta 40 kHz, de una manera muy sutil pero necesaria para contrarrestar de manera eficiente la carga de graves que aporta el driver dinámico. Ya he hablado en otro IEM de este sistema de tubos acústicos dedicados, y es que en este caso contamos con ello. Cada driver viaja a través de tubos separados hasta la salida por la boquilla, evitando así solapamientos entre unas frecuencias y otras, algo que por desgracia no podemos ver debido a su carcasa totalmente negra y opaca. ¿Qué podemos decir a nivel sonoro de estos Kiwi Ears? Realmente hay poco malo que decir sobre ellos. Ya adelantaba al comienzo que los Bassheads estaban de enhorabuena, y es que esta es una de esas colaboraciones que salen bien. Por desgracia, muchas veces las colaboraciones son fruto del marketing y humo donde se vende algo por encima de sus posibilidades y luego vienen decepciones. Puedo garantizar que este no es el caso ni a nivel de calidad de construcción ni a nivel sonoro. Comenzando por los graves, que son sin duda el punto a destacar de este modelo ya que busca potenciar especialmente ese rango de frecuencias, nos va a permitir disfrutar de cualquier tipo de música sintiendo los golpes de las melodías de una manera más física y no tan sonora. Esto lo vamos a apreciar sobre todo en géneros de música electrónica, hip hop y rock, géneros que por cierto son habituales en Hawaii Bad Boy, y por eso centra sus colaboraciones en firmas de sonido con graves potenciados. Por supuesto, en el resto de géneros vamos a tener esos graves retumbantes, pero no lo notaremos tanto. Respecto a las frecuencias medias y gracias a los Nowells tenemos un aislamiento desde los 500 Hz hasta los 3 kHz, más o menos trabajando separadamente del driver dinámico y eso permite que no se ahoguen de por medio. Y más teniendo en cuenta que la afinación de serie de los punch sería balanceada pero con refuerzo de graves. Sí que es cierto, pero esto ya es rizando el rizo, en algunos temas más densos con altas cargas de bajo al tener un sonido tan retumbante sí se puede perder un poco de matices vocales, por ejemplo en el tema de You Should See Me in a Crown de Billie Eilish. Pero no es nada alarmante y de hecho si lo que buscabas en este modelo era unos graves aplastantes, esto no será un problema para ti y disfrutarás incluso más este tipo de canciones. Por último, centrándonos en los agudos producidos por el otro Nowells electrostático, nos encontramos con que sin tener unas curvas muy intensas en estas frecuencias, los agudos llegan con una suavidad pero con una contundencia sorprendente, dejando claro que este tipo de drivers son más efectivos que muchos balance armature, microplanars o piezoeléctricos que se utilizan en otros modelos, volviendo algunos sonidos sibilantes o chillones, cosa que no es el caso en este modelo. Aquí vamos a tener control en todo momento de los agudos y apreciar sutilezas en platillos, efectos de guitarras o las voces más finas. La imagen sonora posiciona con bastante precisión los instrumentos y las voces, aunque no de una manera tan holográfica como esperaríamos en modelos que se acercan a los $500. Las voces están algo adelantadas del centro, pero manteniendo una distancia correcta con los graves. De hecho, centrándonos en el soundstage, tenemos una buena profundidad, permitiéndonos apreciar la distancia de unos sonidos y otros, aunque de manera más horizontal y no tan vertical, lo cual podría ser una limitación a considerar para algunos. ¿Qué podemos decir en cuanto a rasgos generales sobre estos punch? Pues que tenemos una buena contundencia en frecuencias graves con mucha definición y sin sacrificar la claridad en los medios y agudos. Al tener una firma equilibrada a pesar de su boost de graves, es una buena opción para monitoreo de músicos, sobre todo para bajistas y bateristas. Obviamente no recomendaría este producto a audiófilos que buscan un sonido más neutro y analítico. Para ellos puedo recomendar sin lugar a dudas los de mi revisión anterior, que por la mitad de precio obtienes un rendimiento y calidad increíbles. Si buscas algo más neutral y analítico, todoterreno. Hablo por supuesto de los Sigat Odyssey. Para los que sí buscan un modelo definitivo que no se vaya a precios más elevados como pueden ser los T-Audio Origin, estos punch pueden ser su producto final de Basshead, y no necesitarás nada más para disfrutar de la música de la manera que querías. Eso es todo por hoy y si te he convencido o te has autoconvencido tú, te facilito en la descripción los enlaces de compra para hacerte con ellos y por supuesto, y esto sí que es gratis, puedes suscribirte al canal si por lo que sea no lo has hecho todavía, lo cual no entiendo pero respeto. Nos vemos en el próximo vídeo.